¿Has oído hablar alguna vez de un niño real tan inconveniente que la propia historia intentó olvidar que alguna vez existió en la larga y sangrienta historia del rey tutor? Enrique VIII es uno de los monarcas más infames de toda la historia europea. El nombre evoca imágenes de glotonería, tiranía y 6 matrimonios, 2 de los cuales terminaron con sus esposas perdiendo la cabeza. Lo conocemos como el hombre que destrozó los vínculos de Inglaterra con la Iglesia Católica en la búsqueda de un heredero varón. Un monarca tan obsesionado con el legado, doblegó tanto a la Iglesia como al Estado a su voluntad. Sin embargo, a pesar de toda la grandeza y el caos que dejó a su paso, hay fantasmas en los márgenes de la historia que rara vez tienen cabida. Vos entre estas sombras olvidadas se encuentra la historia de una joven que puede haber sido su hija. Una niña nacida de un escándalo pasó a otro hombre y, borrada silenciosamente de las crónicas del poder, su nombre era Athelriaera Moulder, también conocida como Aubrey. Y a diferencia del hijo ilegítimo más reconocido de Henry Fitzroy, duque de Richmond y Somerset, a Aubrey se le negó un lugar en la familia real. Narrativa: su madre no era una mujer noble ni una favorita de la corte, sino John Dengle. Una laresa según todos los informes, era una mujer de origen modesto que trabajaba discretamente en el personal doméstico de Enrique. Sin embargo, incluso desde estos humildes orígenes, un escándalo real comenzó a arder, uno que herviría a fuego lento durante décadas después del nacimiento de Aubrey. Joan Dingley, también conocida en los registros como Joan Dobson, fue abogada del rey Enrique VIII, no una cortesana, no una amante célebre ni temida, sino una trabajadora cuya sus deberes la mantuvieron tras bastidores del palacio. Sin embargo, hay razones de peso para creen que ella se convirtió en algo más para el rey, aunque solo fuera brevemente. Rumores circuló durante y después del reinado de Enrique que Juana dio a luz a su hijo, una hija nacida entre 1527 y 1535. Esa niña eventualmente llegaría a ser conocida como Athelrieda Moulder. El momento de su nacimiento es revelador. Si nació en 1527, su llegada se sitúa justo después de el punto culminante de la relación de Henry con Basie Blount, la mujer que le dio a luz a Henry Fitzroy, y durante los capítulos finales de su primer matrimonio con Catalina de Aragón. Para entender cómo pudo darse tal vínculo es importante apreciar la cultura de la corte bajo Enrique VIII. El rey ejercía un poder total no solo sobre la política y la religión, sino sobre las vidas y los cuerpos de aquellos que estaban a su alcance. Si deseaba a una mujer, especialmente alguien sin una familia poderosa que la protegiera, la negativa rara vez era una opción en él. Las mujeres de la corte Tudor a menudo eran peones que se casaban o se ofrecían al rey. Ganar favor político o ascender en la escala cortesana. El desequilibrio de poder era extremo. Una citación real a la alcoba del rey no era una petición. Era una expectativa. Y cuando se trataba de mujeres de menor rango como Joan, lo que estaba en juego era aún más alto. Una sola noche podría significar toda una vida de patrocinio o desgracia. No se conserva ninguna confesión ni documento de Enrique VIII que mencione a Aubrey como su hija, pero las sombras que dejó atrás en la herencia de la propiedad y susurran una historia propia porque, aunque Henry nunca reconoció formalmente a ella, le concedió un gran favor a un hombre llamado John Moulder. Su Tor Maltar no era un noble, no un cortesano con un largo linaje familiar. Era un hábil artesano que saltó a la fama vistiendo al rey. Sin embargo, este hombre improbablemente afirmó que Athelrieda era su hija ilegítima. ¿Por qué un rey aceptaría de repente en su casa a una niña sin ningún parentesco? Vínculos aparentes con su linaje. La respuesta puede estar en un análisis cuidadoso. Encubrimiento orquestado. Henry no es ajeno a la manipulación del linaje y la reescritura. La legitimidad, cuando le convenía, pudo haber confiado a su sastre un secreto. Criar a la hija inconveniente del rey como si fuera suya. A cambio,
Malta recibió tierras y riquezas, incluyendo la gran propiedad de St. Catherine's Court en Somerset. Esto no fue un regalo simbólico. Fue una recompensa sustancial propia de un hombre al que se le ha confiado una carga real. Audrey fue criada bajo el nombre de Malta y permaneció curiosamente atada a círculos de influencia y riqueza mucho más allá de lo que podría tener la hija ilegítima de Taylor. Se podría esperar que esta decisión de que John Moore reclame a Audrey como suya parecía la ruta más segura para todos los involucrados. La madre de Joan la lavandera no recibió ninguna reconocimiento oficial, pero probablemente estaba protegido de alguna manera tácita. Una realeza. Un secreto guardado en silencio bajo una montaña de discreción tutor. Audrey creció con posición de la tierra y eventualmente un matrimonio, pero sin el reconocimiento abierto que podría atarla al trono. Enrique VIII probablemente vio este silencio como protección para su reinado, para sus matrimonios y, lo más importante, para una imagen cuidadosamente seleccionada como la de un hombre que solo reconocía herederos legítimos cuando le convenía. Cuando John Moody murió en 1547, la posición de Audrey cambió nuevamente en su will. Multi la reconoció como su hija y le dejó una importante herencia. Este movimiento es a la vez intrigante y revelador porque en ese momento Audrey era una joven mujer. Ella estaba bien establecida y ya no era una niña que necesitaba tutela. Sin embargo, Malta aún tomó la medida de garantizar su seguridad financiera. ¿Fue esto un acto final de lealtad al rey que le había confiado su vida, o estaba? Es una confesión final de una vida dedicada a guardar un secreto real de la naturaleza de las relaciones de Enrique VIII con sus hijos, tanto legítimos como no legítimos. A menudo transaccional y cruel. Su hijo reconocido, Henry Fitzroy, fue. A menos que algo más profundo estuviera en juego, Malta no solo le dejó dinero, sino que también dejó su tierra. La tierra era la verdadera moneda del poder en la Inglaterra tutor. Con ella llegó influir en la autonomía y la capacidad de dar forma al propio destino, o al menos sobrevivir. Además del patrocinio noble, la herencia de Audrey incluía propiedades en Somerset y Londres. Lugares clave para la riqueza y la influencia. La colocó firmemente dentro de la nobleza. Aunque no tenga ningún linaje noble oficial, esto vuelve a plantear la pregunta: ¿por qué un Tor, incluso uno que trabaja para el rey, concedería recursos tan enormes a una hija que nunca reconoció públicamente durante su vida, a menos que, por supuesto, nunca fue realmente suyo al principio? Lo que añade intriga es que incluso después la muerte de Henry en 1547, el mismo año en que murió John Moody, no hay movimiento para traer a Audrey al redil real. Si ella fuera realmente su hija y ahora que el rey ya no está, ¿por qué no se la reconoció, legitimó o siquiera se susurró sobre ella en los círculos nobles? La respuesta puede estar en el caos político de la sucesión de Enrique. La muerte de Enrique desencadenó una serie de acontecimientos turbulentos. Su hijo enfermo, Eduardo V. gobernó brevemente antes de morir joven, seguido por el desastroso reinado de Lady Jane Grey y luego la sangrienta ascensión de María, y en este clima la legitimidad era más peligroso que nunca. Lo que estaba en juego no eran solo títulos. Era la supervivencia en cada ocasión. Rivalizar con cada pretendiente potencial, sin importar cuán remota fuera la amenaza de Audrey. Si su existencia hubiera estado públicamente vinculada a Enrique VIII, podría haberla marcado para la muerte. María, la hija mayor de Enrique, no toleraba a quienes consideraba amenazas a su trono. Ejecutó a Lady Jane Grey, su propia prima, con una rapidez escalofriante. Un secreto. Media hermana, incluso una sin ambiciones, podría haberse convertido en una porno en alguien. También vale la pena señalar que la última esposa de Henry, Catherine Parr, vivió durante los primeros años de Audrey y tenía reputación de ser protectora de
La descendencia de Henry, sin embargo, ni siquiera ella hizo nada para elevar el perfil de Audrey. Esto sugiere que la decisión de mantenerla oculta había sido firmemente cimentada, probablemente por el propio Enrique y llevado a cabo con el acuerdo tácito de quienes lo rodeaban. Pero esta historia no se trata solo de mecánica política. También se trata de el coste humano del secretismo real. John Dengo y la madre de Audrey es un fantasma en él. Registros. Ella aparece solo como una rareza y luego desaparece, su vida tragada por él. Maquinaria de discreción judicial. Uno se pregunta qué promesas le dieron, qué amenazas sufrió, qué emociones enterró cuando le entregaron a su hijo a un tor y el tribunal fingió que nunca existió. ¿Fue Juana víctima del apetito del rey o encontró en el arreglo un extraño tipo de protección, una forma de darle a su hija una vida mejor, incluso si significó borrar su propio lugar en él para Audrey mientras crecía? Debe haber sido un estudio en contradicciones, rodeado de riqueza pero sin pedigrí, aceptado en la sociedad. Pero nunca la abrazó del todo. Quizás le habrían enseñado a leer y escribir. Aprender música o idioma son las herramientas de una dama apropiada, pero la puerta de la corte para el mundo de la verdadera nobleza habría permanecido firmemente cerrado. Su patrocinio llegó. Con un techo su linaje, por real que fuera, no podía mencionarse, y aún así ella sobrevivió. Se casó. Heredó. No corrió el terrible destino de tantos otros mujeres ligadas a la NY de Henry, pero al hacerlo, ella desapareció de una manera diferente, no a través de la violencia, sino a través del silencio. Ese silencio era el objetivo de Enrique VII. La vida estuvo llena de grandes gestos, matrimonios, ejecuciones y reformas religiosas. Pero en el caso de Audrey, Malta eligió el camino tranquilo. Sin declaración, sin título, sin escándalo, solo un nombre en el testamento de un testamento, un niño vestido con comodidad pero enterrado en el anonimato. Etelita Malta, o Audrey, como a veces se la conocía, entró en la edad adulta como una mujer marcada por la riqueza pero libre de identidad. A mediados del siglo VI se había convertido en una figura intrigante, no por lo que ella lo hizo públicamente, pero debido a los secretos que su existencia le sugería. La posición era delicada. Nacido potencialmente de un rey, criado por un tor y sosteniendo tierra digna de una mujer noble, pero en la Inglaterra de Tudor la tierra sin nombre era a la vez una regalo y una carga. Su vida como mujer joven se desarrollaría tranquilamente, pero con una extraña gravedad que todavía atrae a los historiadores a su órbita durante siglos. Más tarde, su matrimonio fue quizás el paso más decisivo de su vida adulta. En algún momento, punto después de la muerte de John Moody, Orry se casó con John Harrington, un hombre con conexiones cortesanas y un hombre que tenía más peso social que el suyo. Este matrimonio le proporcionó una apariencia de legitimidad y le dio acceso a un público más amplio. Redes dentro de la sociedad de tutores. John Harrington no era ajeno a el complejo mundo de la política real. La proximidad de su familia al poder le ofreció a Audrey un nuevo escudo, uno hecho de estatus. Más que el secretismo, pero esta unión también revela algo más profundo sobre su papel en la red social de élite de la época. Fue un matrimonio estratégico. Audrey no lo hizo. No se casó con nadie ni fue arrojada al olvido. En cambio, se alió con una familia conocida por el establecimiento tutor, respetada, presente y útil a través de. En este partido, el estado incierto de Audrey se elevó aún más, pero sin empatar demasiado. Mucha atención. Fue en todos los sentidos un matrimonio que preservó el equilibrio. Suficiente legitimidad para protegerla, pero no suficiente para poner en peligro a otros. Debemos detenernos y considerar lo que este matrimonio implica sobre cuánto sabían otros sobre John Harrington. Consciente de los susurros, el curioso peso de su herencia, la prominencia de su padrastro, se casó con una mujer criada por un tor no dotado como un noble en Tudor.
En Inglaterra, donde se medía cada moneda y título, hay pocas explicaciones para este tipo de disparidad. Audrey no solo era rica. Ella era anormalmente rico para alguien de su posición. Esto no fue la acumulación de herencia modesta, esta era una riqueza de nivel de patrocinio, y eso solo sugiere que muchas personas en los círculos cortesanos sabían o sospechaban la verdad de su ascendencia. Sin embargo, nadie lo dijo en voz alta. No hubo acusaciones abiertas ni reclamos formales. El silencio de nuevo es el punto. Los tutores entendieron que reconocer incluso el susurro de una hija real bastarda podría desmantelar alianzas y desestabilizar herencias y provocar efectos políticos. Dominó la existencia de Audrey y era tolerado mientras permaneciera tácito. Ella era una paradoja viviente, una beneficiaria de la culpa o el afecto del rey y una víctima de su despiadada selección. Legado. A pesar del silencio en torno a su nombre, los tratos legales y de propiedad de Audrey continuó llamando la atención. Ella y su esposo fueron nombrados en el caso. Documentos relativos a propiedades y disputas sobre tierras, sobre todo en torno a St. La corte de Catalina en Somerset, la lujosa propiedad concedida a John Moult por Enrique VIII. Este patrimonio, originalmente donado en circunstancias muy sospechosas, se convirtió en la piedra angular de la seguridad financiera de Audrey. La propiedad en sí es un símbolo de este. La corte de Catalina no era una pequeña casa de campo. Era una gran mansión digna de alguien de sangre noble. Que al Tor del rey se le concedería tal hogar credibilidad a menos que uno acepte que estaba actuando como el guardián de alguien mucho más importante que un hijo de Taylor. Y una vez que John Moulter se lo transmitió a Audrey, la ilusión se diluyó aún más. ¿Cómo pudo la hija de una laresa terminar siendo la dueña de una casa así, casada con un caballero con propiedades que eclipsaban las de muchos nobles legítimos? Aún más fascinante es cómo la corona nunca cuestionó su reclamo sobre estas tierras. En Tudor, Inglaterra, las concesiones de tierras reales fueron cuidadosamente manejados y monitoreados de cerca. La idea de que Audrey y ella en realidad eran solo hijos ilegítimos de un Tor heredar y conservar este patrimonio sin oposición desafía el comportamiento típico de la corte. No sugiere en absoluto. En términos inciertos, su conexión con el rey fue aceptada silenciosamente por aquellos en el poder, aunque nunca se pudiera decir, pero este silencio también tuvo un costo. El nombre de Audrey nunca aparece en los papeles reales y no se conoce ningún retrato de ella. No existen cartas supervivientes escritas a mano, ni entradas de diario, ni reflexiones personales. Toda su identidad ha sido filtrada a través de registros legales, testamentos y chismes que la historia no pudo suprimir por completo. Ella es una mujer vista solo de perfil, siempre parcialmente oscurecida por los hombres que la rodeaban. También debemos mirar su vida en contexto. Con Henry Fitzroy, hijo ilegítimo reconocido de Enrique VIII. Fitzroy fue exhibido abiertamente y recibió el título de duque de Richmond y Somerset. Criado con todos los privilegios de un noble. Pero incluso él nunca fue formalmente legitimó que Enrique llegara a tales extremos para elevar a un hijo mientras negaba. Incluso un susurro de una hija dice mucho sobre los roles de género y la herencia real durante su reinado. Hijos incluso. Los bastardos eran valiosos. Las hijas eran cargas políticas. Y sin embargo, a diferencia de Fitzroy, que murió joven, Audrey vivió hasta bien entrada la edad adulta. La supervivencia misma pudo haber dependido de su invisibilidad. Ella no era una contendiente por el poder. No hizo reivindicaciones, no lideró levantamientos, no inspiró facciones, ella vivió y eso fue probablemente su victoria. Su matrimonio con John Harrington también dio al menos un hijo, llamado John Harrington, quien luego tendría una carrera notable convirtiéndose en un cortesana bajo el reinado de Elizabeth Fraff, y finalmente se supo que su linaje
Continúa y de esa manera es a la vez poética e irónica la hija Henry. 8 se negó a reconocer que pudo haber contribuido por medios silenciosos a el mismo legado que intentó controlar tan estrictamente. Pero la verdadera tragedia de la historia de Audrey no es que la hayan olvidado. Es que la han escondido cuidadosamente, deliberadamente. Y efectivamente, mientras que las 6 esposas de Enrique son materia de leyenda y libros de texto, mientras su heredero varón era elevado y embarazado en la realeza. Propaganda a Audrey solo le dieron silencio, ningún reconocimiento, ningún derecho, solo una vida. Vivía en el estrecho corredor entre la desgracia y el privilegio. No hay ningún gran drama tras su muerte, ningún juicio escandaloso, ninguna conspiración política. Ella simplemente desaparece del registro, su vida tragada por la niebla de Tudor. Discreción, su legado sobrevive solo en fragmentos en la propiedad que tenía el matrimonio ella. Y la tentadora sugerencia de que podría haber sido la hija del rey más peligroso de Inglaterra. Y entonces nos quedamos preguntándonos si alguna vez escuchó la verdad de los labios de alguien que sabía si John Mould confesó el arreglo en su lecho de muerte. Joan Dingley quizás la visite alguna vez bajo la apariencia de un viejo sirviente que observa en silencio. Su hija pasea por los jardines de una casa comprada con culpa real. No podemos saberlo, pero el hecho mismo de que preguntemos que siglos después su vida aún atrae la curiosidad y es un testimonio del poder persistente de las verdades ocultas. Para entender por qué la existencia de Henry Mould fue un secreto tan cuidadosamente guardado, tenemos que excavar más allá de la jugadores individuales y examinar el sistema más amplio en el que vivió. Maquinaria paranoica del poder tutor, donde la legitimidad no era solo un estatus legal, pero un arma de control. La dinastía Tudor era todavía relativamente joven cuando Enrique VIII llegó al poder. Había surgido de las cenizas de las guerras de las Rosas. Un conflicto civil que había diezmado a la nobleza de Inglaterra y dejado a la monarquía. El padre de Enrique, Enrique VIII, había luchado con uñas y dientes para asegurar el trono. Lo había reclamado no solo por la sangre sino por la conquista, y con ello vino una aguda. Entendiendo que el poder podía tomarse tan fácilmente como se heredaba. El contexto explica por qué Enrique VIII estaba tan obsesionado con producir un legítimo heredero varón. Cada hijo que engendró llevaba el peso de la supervivencia dinástica. Se esperaba que los hijos gobernaran. Las hijas, en el mejor de los casos, eran moneda de cambio en la política. Matrimonios, pero los hijos ilegítimos, especialmente las hijas, eran inestables. Elementos de la fórmula Tudor: no podían heredar el trono, no podían ser elevados públicamente. Y aún así llevaban la sangre del rey, que en las manos equivocadas podía convertirse en una símbolo de decadencia real, debilidad o hipocresía. Esta obsesión por el control explica por qué Isiriel Malta, a pesar de todas las señales, señalar su paternidad real, nunca fue reconocido por Enrique. Ella amenazó la narrativa misma de que él era tan, tratando desesperadamente de mantener su legitimidad, sus matrimonios y sus. Los niños fueron ordenados sin oposición y consagrados. Y porque ella era mujer. Su existencia planteaba un dilema particularmente espinoso. Un bastardo masculino podría ser preparada para la utilidad como lo había sido Henry Fitzroy, pero una hija, ella solo podía complicar las cosas. Ella podría caer en el matrimonio equivocado, ella podría convertirse en una porno en la rebelión de otra persona. Ella podrían tener más hijos con sangre Tudor, niños que algún día podrían criarse con. Afirma tener poder, así que la solución más segura era el silencio, colocando a Audrey bajo la protección de John Moulter, un hombre de confianza que no tenía motivos para desafiar a la realeza. Orden Henry encontró una manera de cuidar y enterrar el problema. Las recompensas de Moultar fueron generosos. Audrey fue colocada lo suficientemente lejos de la corte para evitar el escándalo, pero lo suficientemente cerca de sus riquezas para garantizar su seguridad. Era en muchos sentidos el
Tapadera perfecta, pero ¿qué pasa con las personas que sí conocían o sospechaban rumores judiciales? Eran tan poderosas como las proclamaciones y no hay duda de que quienes los que se movían en los niveles más altos de la sociedad tutor tenían sus sospechas sobre la chica de modales imponentes y modales bien educados nacida de un hombre que no tenía esposa ni otros hijos de los que hablar en la corte tutor, donde el linaje fue rastreado con precisión obsesiva. La existencia de Audrey habría. Se levantaron las cejas y sin embargo nadie habló en público. ¿Por qué? Porque hablar significaba. Arriesgando la ira del rey Enrique VIII no era conocido por su tolerancia hacia verdades incómodas, cuestionar a sus hijos, sus matrimonios o su moral. Las decisiones podían, y a menudo lo hacían, conducir al encarcelamiento, al exilio o a la ejecución. Los ministros, los nobles e incluso las reinas aprendieron esto a las malas. Los riesgos de los chismes. Eran muerte en un clima así, el silencio era autoconservación. La maquinaria del secreto también se extendió a la documentación. Los registros oficiales de los tutores fueron manipulados. A menudo reescrito por completo para proteger los intereses reales. Cuando Enrique intentó, al anular su matrimonio con Catalina de Aragón, redefinió a su hija María como ilegítimo por decreto real. Cuando se casó con Ana Berlín hizo lo mismo con Elizabeth, solo cambió de postura años después cuando le resultó políticamente conveniente. La legitimidad no era solo un estatus. Era un límite móvil. Impuesta por la pluma real, en este contexto la emisión total de Audrey. La malta de los documentos reales no resulta sorprendente sino lógica, reconociendo su. ¿Abriría las compuertas a demasiadas preguntas? ¿Quién era su madre? ¿Cuándo nació? Ella concibió durante el matrimonio de Enrique con Catalina o incluso Ana, y por qué fue ella. No se planteó en la corte como Fitzroy. Cada una de estas cuestiones socava la imagen del rey que todo lo controla. No es casualidad que la vida de Audrey es similar al destino de muchas mujeres borradas por conveniencia real. Consideremos el caso de Elizabeth Blount, la madre de Fitzroy. Fue elevada brevemente y luego, casada con un noble, le quitaron a su hijo y lo criaron por separado. María Berlín, otra amante real cuya paternidad de los hijos sigue siendo una fuente de controversia. Especulación histórica. Estas mujeres y sus descendientes fueron instrumentos del deseo de Enrique, pero también amenazas a su imagen. Fueron utilizados, silenciados y desplazados según sea necesario. ¿Y qué pasa con John Dingley, la madre de Audrey? Sí. Juana realmente dio a luz al hijo del rey. Su tratamiento ofrece una visión escalofriante de cómo las mujeres del tribunal inferior fueron explotadas y descartadas. Joan desaparece de los registros casi completamente después del nacimiento de Audrey. Sabemos que ella existió, sabemos que ella trabajó en la lavandería real lo suficientemente cerca para interactuar con el personal de Enrique. Pero una vez que Audrey es entregada a Malta, Juana se desvanece. Como un fantasma sin títulos, sin reconocimiento, sin tierras ni propiedades. Es como si ella. Su única función era llevar un secreto. Y una vez que ese secreto fue trasladado a otro lugar, la vida se volvió irrelevante para la corte. Hay incluso algo trágicamente transaccional en esta transferencia. Joan May. Haber aceptado el acuerdo por la seguridad de su hija o la suya propia. Ella puede. Me han dado una pequeña pensión en un lugar lejos de Londres o simplemente me han dicho que desaparecer en una época en la que las voces de las mujeres eran tan a menudo ignoradas. El silencio de Joan no fue simplemente forzado. Era esperado. Sin embargo, estos silencios de Jones y Audrey no lo hicieron. No borran la verdad, solo la enterraron con el tiempo. Los documentos de la herencia, las concesiones de propiedad y las notas genealógicas comenzaron a formar una imagen que los historiadores no podían ignorar. Esa Audrey no era una hija común y corriente, que su presencia en toda Inglaterra no era solo
Real pero incómodamente revelador. Lo que hace que esto sea aún más fascinante es que Aubrey vivió los reinados de al menos 3 monarcas Tudor, Enrique VIII, Eduardo VB y María I, y es posible que hayan sobrevivido al gobierno de Isabel I. Evitó las purgas políticas, las guerras religiosas y los levantamientos faccionales. Esos reinados son un testimonio de la eficacia de su ocultación. Mientras otros fueron quemados, decapitados o encarcelados, Aubrey vivió. Pero lo hizo. A un costo su nombre quedó sin mencionar en las historias escritas por hombres que temían lo que su verdad podría revelarse en la narrativa más amplia de los Tudor, Henry Modes. Un hilo suelto tira de él y de la tela de la imagen cuidadosamente cuidada de Henry. Comienza a deshilacharse. Ella nos recuerda que la historia del poder no se trata solo de aquellos quienes lo ejercen, pero también sobre aquellos que son borrados en el proceso. Los olvidados. Hija la madre silenciada, el Thor convertido en su padre, aunque su nombre nunca apareció en los cuadros del linaje real y ningún escudo de armas llevó su cresta. Ethelred Moulton Henry hizo algo notable para una mujer de Tudor nacida en silencio, que soportó, se casó bien, heredó la propiedad y crió a sus hijos, pero aún más significativo, dejó un legado sutil. Una que aún podría resonar dentro de la misma corte que una vez no tuvo lugar para ella, porque si bien Enrique VIII pudo haber la historia elegida para borrar a Aubrey, tiene una forma de volver a aquellos a quienes intentó borrar. Olvidar. Empecemos por su matrimonio con John Harrington, una unión que lleva mucho tiempo sido eclipsado por otros nombres más fuertes en la historia de Tudor. Ashley Harrington no fue simplemente una pareja segura, él era una puerta de entrada a través de él. Aubrey se conectó con una de las figuras más intrigantes de Isabel e Inglaterra, Sir John Harrington, el poeta, inventor y cortesana famosamente asociada con la reina Isabel y a menudo citada como su ahijado. Sir John Harrington, hijo de Audrey y John Harrington, nació en el seno de la privilegio tranquilo que su madre le había asegurado. Crecería y se convertiría no solo en un escritor e ingenioso, pero uno de los pocos hombres que podía hacer reír a Elizabeth. Talento peligroso en un tribunal de sospechas. Quizás hoy sea mejor conocido como el inventor del primer inodoro con cisterna, al que llamó eufemísticamente Ajax. Y por haber sido exiliado de la corte más de una vez por su sátira irreverente. Pero su éxito, su acceso e incluso su audacia deben algo a la sombra. El legado de su madre Audrey puede que nunca haya sido reconocido. Pero colocó a su hijo a tiro de piedra de la monarquía que una vez se la negó. Es poético en cierto sentido que su hijo encontraría el favor de Isabel de Sed, la hija de Ana Berlín, y por lo tanto alguien que entendí lo que significaba vivir bajo la mancha de una legitimidad disputada. Puede que los dos nunca hayan hablado de Aubrey, pero el hilo invisible que los conecta corre profundo. Esta conexión sugiere algo profundo, que el linaje de Aubrey, aunque se suprimió en el papel, se reconoció silenciosamente donde importaba. La carrera cortesana de Sir John Harrington no puede separarse de la de su madre. Pasado incluso en una época en que la sangre se controlaba con una intensidad fanática. Se permitió que existieran líneas en los márgenes siempre y cuando no exigieran una lugar en el centro. De hecho, la supervivencia e incluso la prosperidad. El hecho de que Aubrey fuera descendiente puede deberse a un solo factor, la discreción. Ni Aubrey ni su hijo hicieron ninguna reclamación registrada de realeza. No hubo peticiones, no proclamas, no gestos teatrales para forzar la cuestión. Y en eso silencio los dejaron solos. La corte Tudor pudo haber temido el escándalo, pero respetaba el silencio. Mientras Aubrey no amenazara la imagen real, podía ser tolerada incluso. Pero no se equivoquen, las ventajas que disfrutaba su familia no eran típico de aquellos sin conexiones. Los Harrington ascendieron constantemente en estatus. Sus propiedades permanecieron intactas y su influencia se expandió. Ese tipo de trayectoria era poco común para quienes no tenían títulos y aún más rara para
Aquellos cuya riqueza fue heredada de un Thor dice mucho sobre lo tácito. Poder de la proximidad real y sin embargo, incluso mientras seguimos este hilo de un legado silencioso que no podemos ignorar, el costo que implicó. Audrey vivió toda su vida sin un nombre que coincidiera con su sangre en la Inglaterra Tudor. Eso era más que un tecnicismo, fue una crisis de identidad impuesta desde el nacimiento. Cada carta escrita sobre ella, todos los documentos legales que incluían su nombre se referían a ella en términos que la ancló a John Maud, no al rey cuya sangre probablemente llevaba. La identidad forzada moldeó la forma en que los demás la veían, cómo se movía en la sociedad y qué oportunidades se le dieron o se le negaron. Debemos recordar en él. La identidad en el siglo XVI era una cuestión de supervivencia. Ser el bastardo del rey era no solo escandaloso, podría ser mortal si Audrey hubiera presionado para que se reconociera. Ella podría haber sufrido el mismo destino que muchos otros que se volvieron inconvenientes para el trono, que no habló a su inteligencia, su autoconservación y tal vez incluso su dolor. Ella sabía quién era, pero también sabía cuál era esa verdad. Costar a otros, y eligió sabiamente no exigir el reconocimiento de una dinastía que ya había elegido olvidarla. También está el peso espiritual de ese borrador. A Enrique VIII se le recuerda por muchas cosas: sus esposas, su reforma, su ego, pero quizás el patrón más escalofriante en su legado es la forma en que él manejó a aquellos que no encajaban en su narrativa. Sus esposas fueron reemplazadas, las hijas fueron desheredadas y luego reintegradas según la conveniencia política. Su hijo ilegítimo fue celebrado y luego olvidado silenciosamente después de su muerte, y Audrey, ella no era. Incluso se le concedió la dignidad de ser negada a ella, fue ignorada. Ese silencio, si bien la protegía, también tenía su propio tipo de crueldad. Solo podemos imaginar lo que ella pensó: crecer en la riqueza pero sin origen. ¿Sintió gratitud hacia el hombre que la reclamó? ¿Ion Maltera alguna vez? Pregúntale de dónde venía realmente, o si la verdad era algo susurrado por los sirvientes. Nunca se habló en voz alta, pero siempre se entendió. ¿Y qué pasó con sus hijos? Siéntate con su hijo y dile: vienes de la realeza, pero nunca debes hablar de eso. Nunca lo sabremos. Pero el cuidado con el que se estructuró su vida, el equilibrio entre estatus y secretismo, sugiere que cada elección fue deliberada. Incluso su voluntad, como la de John Malta antes que ella, era mesurada y cautelosa. No hay declaraciones audaces ni intentos de hacer una reclamación tardía a la corona, solo la tranquilidad. Gestión de patrimonios, nombres y propiedades, las herramientas de supervivencia para alguien que había visto con qué facilidad se destruían vidas en la corte real. Y eso, quizás, es donde vemos a Audrey más claramente, no en declaraciones sino en decisiones. Ella eligió vivir para proteger a sus hijos, para mantener una verdad peligrosa. Con ello, no solo moldeó su destino, sino también el camino de su vida. Aquellos que la siguieron, sus descendientes, se movieron libremente a través de tribunales servidos monarcas y dejaron legados que aún fascinan a los estudiosos de hoy. Es una extraña forma de justicia que, si bien el heredero varón legítimo de Enrique VIII murió joven y no dejó descendencia, el linaje que pudo haber intentado suprimir. Audrey vivió no en palacio sino en poesía, sátira e invención. A través de ella, su hijo, su línea, volvió a entrar en la corte no como amenazas, sino como voces inteligentes, agudas y la influyente Audrey Moulton nunca se sentó en un trono. Nunca usó una corona. Su nombre no resuena en la historia como el de su padre. Pero sobrevivió. Vivió una vida esculpida a la sombra de uno de los reyes más peligrosos de Inglaterra. Una vida moldeado por el silencio, protegido por el secreto y recordado hoy no porque la historia lo haya permitido, sino porque la verdad, por más enterrada que esté, se encuentra. Su camino hacia la superficie. Ella nació para ser destruida, en cambio, soportó
Gracias por ver. Si te parece interesante, aquí tienes otro video interesante. Video.